Dando continuidad a la conversación que tuvimos en el segmento anterior, que les hablaba de la Edad Media, hay algunos detalles que me gustaría matizar, puntualizar. Por ejemplo, la Edad Media siempre ha sido presentada como esa época oscura, que realmente lo fue, pero también tuvo algunos puntos, digamos, de alguna luminosidad, de alguna eh, de algunos aportes. Por ejemplo, eh, como fue una época muy convulsa, una época de mucha violencia y de inestabilidad política, al Imperio Romano, que era todo un sistema organizado, le siguió una especie de desintegración y recomposición de todos aquellos territorios que comenzaron a formar nacionalidades apartes. Surgieron diversos principados, en núcleos, ¿verdad?, donde se asentaba algún tipo de señor poderoso, etcétera. La iglesia emergió como una autoridad moral que le dio cierta unidad a la Edad Media. De hecho, en los monasterios, en las catedrales, en las iglesias, se refugió gran parte de la vida intelectual, cultural, sirvió para que muchas de las obras que venían de la antigüedad se pudieran preservar, y son elementos, digamos, que se pueden destacar como algo, digamos, provechoso de aquella época donde realmente el pensamiento religioso como que copó todo, toda la vida cultural, el pensamiento y demás. De San Agustín les decía que fue un hombre, digamos, de mucha fe, un hombre de gran conocimiento, pero en su vida personal él no siempre fue cristiano. De hecho, él venía de organizaciones o religiones o sectas como la de los maniqueos, que era contraria al cristianismo. Él tuvo una conversión, se cuenta que su madre, Santa Mónica, vivía orando por él porque era un muchacho medio descarriado, pero una vez que se convirtió al cristianismo, toda la energía que había puesto en los vicios y en la vida mundana los consagró a la vida religiosa. Él, junto a un núcleo de religiosos que a la vez eran filósofos, crearon la patrística, ¿verdad? La patrística es una corriente filosófica, es un núcleo de pensadores cristianos a quienes se les encomendó crear esa filosofía cristiana a partir de los elementos que existían, por ejemplo, en la filosofía griega, ya les hablé del caso de Platón, para con ese armazón teórico, entonces darle un cuerpo filosófico a las vivencias o a la religión cristiana. Ese es el nombre que se le da a este núcleo de pensadores cristianos, fundadores de la filosofía cristiana. Ese movimiento es conocido como patrística o la patrística, y a sus fundadores, padres de la iglesia. De ahí viene el nombre. En cuanto a Santo Tomás de Aquino, también quería señalarles que es un hombre, digamos, que estuvo muy dedicado a los estudios desde muy joven. Es un intelectual que, contrario a lo que pasó con San Agustín, los padres no querían que se dedicara a la vida religiosa. Él desafió la autoridad de sus padres, de hecho, de alguna manera rompió un cerco, una especie de secuestro que le tenía a su familia para que no ingresara al monasterio. Él, contrariando la voluntad de ellos, entró al monasterio de los dominicos y llegó a ser un hombre de mucha ciencia, de mucha sabiduría y un escritor frenético. Lo que escribió Santo Tomás de Aquino es difícil que una persona se lo pueda leer en el transcurso de un año completo de lectura. La Summa Teológica es una obra monumental, que es su principal obra, aunque escribió también una obra que se llama De Refutación, la Summa contra Gentiles.
es decir, una obra escrita para contestar a los no creyentes desde el punto de vista de la fe. Dedicó gran parte de sus estudios a tratar de demostrar la existencia de Dios por vía racional, y ahí sus famosas pruebas de la existencia de Dios por vía racional. De manera quería hacer estas matizas, estos detalles, estas precisiones sobre el tema que había desarrollado anteriormente. Bien, pasamos entonces al siguiente capítulo.